¿Estás bien?, preguntó Elena arrodillándose junto al hombre empapado que temblaba en el pasillo del hospital. Sus ojos cafés reflejaban una preocupación genuina mientras extendía una toalla hacia él. Javier levantó la mirada, desorientado. Su camiseta verde olivo se pegaba a su cuerpo y el agua goteaba de su cabello oscuro. «Yo creo que sí», respondió con voz entrecortada. «Te vas a enfermar más si sigues así de mojado», dijo Elena con firmeza pero amable, mientras las enfermeras de uniforme azul pasaban apresuradas por el corredor lanzando miradas curiosas. «Déjame ayudarte». El contacto visual entre ellos duró un segundo más de lo necesario. Elena Rojas llegó al Hospital San Miguel a las 5:30 de la mañana, como todos los días. A sus 28 años, ya llevaba las ojeras características de una enfermera con demasiados turnos dobles. La recepcionista la saludó con un café. «Te ves terrible, Elena». «Gracias, Carmen, justo lo que necesitaba escuchar», respondió con una sonrisa cansada. «¿Cómo está el piso hoy?» «Lleno, y hay 3 nuevos del accidente en la construcción de Torres del Valle». Elena suspiró. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana Valentina. «¿Podemos hablar de la colegiatura hoy?» Otro problema que resolver. Desde que sus padres murieron hace 5 años, Elena había asumido la responsabilidad de la educación de Valentina. Su sueldo de enfermera apenas alcanzaba, pero se negaba a que su hermana abandonara la universidad. «Buenos días, superheroína», la saludó Lucía Mendoza, su mejor amiga y colega, entregándole una carpeta con la asignación del día. «¿Lista para salvar el mundo otra vez? Con este café, tal vez salve a 2 o 3 personas, no más», bromeó Elena. La mañana transcurrió entre pacientes, medicamentos y registros. A las 2 de la tarde, cuando debía terminar su turno, el doctor Ramírez le pidió quedarse. «Sé que es mucho pedir, Elena, pero la enfermera del turno vespertino llamó para avisar que está enferma». «No hay problema», mintió Elena, calculando mentalmente cuántas horas extra significaría para su sueldo. Quizás suficiente para la colegiatura de Valentina. Fue durante ese segundo turno cuando llegó él. El equipo de emergencias trajo a 3 trabajadores de la construcción. 2 tenían heridas menores, pero el tercero, un hombre delgado con ropa gastada y empapada por la lluvia, parecía desorientado. «Trauma craneal leve, posible conmoción», informó el paramédico. Cayó desde el 2.º nivel cuando se rompió el andamio. Elena lo instaló en una camilla del pasillo mientras esperaban que se liberara un cubículo. A diferencia de otros pacientes con su apariencia desaliñada, que a veces recibían menos atención, ella lo trató con la misma diligencia que a cualquiera. «Me llamo Elena. Soy tu enfermera hoy. ¿Puedes decirme tu nombre?» Javier Duarte», respondió parpadeando como si le costara enfocar. Durante las siguientes horas, mientras el médico hacía su evaluación y ordenaba estudios, Elena regresaba frecuentemente a verificar sus signos vitales. Notó que, a diferencia de sus compañeros de accidente, que recibían llamadas y visitas, nadie preguntaba por Javier. A las 7 de la noche, Elena finalmente tuvo su descanso. En lugar de comer, tomó una toalla limpia y regresó donde Javier, quien seguía temblando en sus ropas húmedas. «Toma», le dijo, ofreciéndole la toalla y un sándwich de su propia mochila. «Debes tener hambre». La sorpresa en su rostro fue evidente. «¿Por qué haces esto?» Elena se encogió de hombros. «Todos merecemos un poco de amabilidad, ¿no crees?». Mientras comía, Javier le contó que era nuevo en la ciudad, que venía de Bogotá buscando trabajo en construcción. No tenía familia cercana ni amigos todavía. «¿Tienes a alguien que pueda venir por ti cuando te den de alta?». Javier negó con la cabeza. Elena le prestó su teléfono para que pudiera pedir un taxi y le dio indicaciones sobre cómo cuidar su herida. Al final de su turno, exhaustada, Elena recogió sus cosas. Fue entonces cuando vio la cartera gastada en el suelo, cerca de donde había estado Javier. La abrió buscando identificación para devolverla y encontró algo desconcertante. Una fotografía donde aparecía el mismo Javier, pero con traje elegante, junto a reconocidos empresarios de la construcción, en lo que parecía una ceremonia formal. Confundida, guardó la cartera en su bolso. ¿Quién era realmente este hombre? La lluvia golpeaba contra las ventanas del hospital cuando Elena entró a su turno 3 días después,
con la cartera de Javier guardada en su bolso. Había intentado buscar información sobre él, pero sin éxito. ¿Sigues pensando en el misterioso paciente?, preguntó Lucía, sorprendiéndola mientras se cambiaba en los vestidores. Elena dio un respingo. ¿Cómo supiste? Tienes esa cara de detective frustrada. Lucía sonrió. Además, te vi guardando su cartera el otro día. ¿Encontraste algo interesante? Una foto que no coincide para nada con su historia, respondió Elena mostrándosela. Aquí parece un empresario, pero se presentó como albañil. Lucía examinó la fotografía. Interesante. Quizás robó la cartera. No lo creo. Es su cara, definitivamente. O tal vez... Lucía arqueó las cejas con expresión juguetona. Es un millonario excéntrico que se disfraza de pobre para encontrar el amor verdadero. Elena soltó una carcajada. Has visto demasiadas telenovelas. Bueno, hoy podrás preguntarle directamente, dijo Lucía, revisando la lista de pacientes. Tu misterioso hombre tiene cita de seguimiento a las 11. El corazón de Elena dio un vuelco involuntario. ¿Por qué se sentía tan nerviosa ante la idea de verlo nuevamente? Las horas pasaron lentamente. A las 11 en punto, Elena vio a Javier en la sala de espera. Vestía ropa limpia pero sencilla, jeans, una camiseta blanca y una chaqueta gastada. Nada que sugiriera al hombre de la fotografía. Señor Duarte, lo llamó profesionalmente. Él levantó la mirada y una sonrisa transformó su rostro. Elena, qué gusto verte. En el consultorio, Elena tomó sus signos vitales, notando que su pulso se aceleraba ligeramente bajo su tacto. ¿Cómo va la recuperación?, preguntó ella, examinando la herida en su sien. Mucho mejor gracias a tus cuidados, respondió él. Luego, con cierta vacilación, de hecho, quería agradecerte por tu amabilidad el otro día. No es común encontrar personas así. Elena aprovechó el momento. Encontré esto después de que te fuiste, dijo entregándole la cartera. Javier palideció visiblemente. Mi cartera, gracias. Tuve que abrirla para saber de quién era, explicó Elena, observando su reacción. Vi la fotografía. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. No es lo que parece, dijo él finalmente. ¿Y qué parece? Que te mentí sobre quién soy. Elena esperó una explicación que no llegó. En ese momento, el doctor Ramírez entró para completar la revisión. La conversación quedó interrumpida, pero las preguntas de Elena se multiplicaron. Al salir de la consulta, Javier la esperaba en el pasillo. Mi turno termina a las 6, dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. Si quieres explicarme esa foto, podemos tomar un café. La sonrisa de Javier fue respuesta suficiente. A las 6:30, se encontraron en una cafetería cercana al hospital. Elena llegó agotada después de un día especialmente difícil. ¿Mala jornada?, preguntó Javier al verla. Mi hermana Valentina necesita un tratamiento dental costoso, explicó ella, removiendo distraídamente su café. Estoy viendo cómo conseguir turnos extras. Javier pareció genuinamente preocupado. ¿No hay algún seguro que pueda cubrirlo? El seguro básico no cubre procedimientos especializados, respondió Elena con resignación, pero encontraré la manera. Siempre lo hago. Admiro eso de ti, dijo Javier con sinceridad. Tu capacidad para seguir adelante contra las dificultades. Elena cambió de tema. No quería su lástima. Entonces, ¿me explicarás la foto? Javier suspiró. Trabajé para una constructora importante en Bogotá. Era asesor de proyectos. Esa foto es de la inauguración de un edificio. Y ahora eres albañil. Quería un cambio, respondió, evitando su mirada. A veces necesitamos ver la vida desde otra perspectiva. No sonaba completamente convincente, pero había algo genuino en su tono. ¿Por qué Medellín?, preguntó Elena. ¿Nuevos proyectos, nuevas oportunidades?, respondió vagamente. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser enfermera? El resto de la tarde hablaron sobre Elena, su vocación por la enfermería, cómo había cuidado de Valentina desde que quedaron huérfanas, sus sueños de especializarse algún día. Javier escuchaba con atención, haciendo preguntas que demostraban un interés real. Al despedirse, Javier sugirió verse nuevamente. Me gustaría conocer la ciudad. Tal vez podría ser mi guía este fin de semana. Elena aceptó, ignorando la voz de Lucía en su cabeza,
que le advertía sobre hombres misteriosos con historias incompletas. Durante las siguientes semanas, Elena y Javier establecieron una rutina. Él aparecía al final de sus turnos, a veces solo para acompañarla a casa, otras para compartir una cena sencilla. Hablaban de todo y de nada, pero Elena notaba que siempre que intentaba profundizar sobre su pasado, Javier desviaba hábilmente la conversación. Una noche, mientras caminaban bajo la llovizna típica de Medellín, Elena recibió una llamada urgente de Valentina. El dolor dental había empeorado. «Tengo que irme», dijo apresuradamente. «Mi hermana me necesita». «Te acompaño», ofreció Javier inmediatamente. En el pequeño apartamento encontraron a Valentina pálida de dolor. El dentista había diagnosticado una infección que requería tratamiento inmediato. «Son 1.8 millones de pesos», explicó Valentina, mostrando el presupuesto. «Intenté conseguir un plan de pagos, pero necesitan al menos la mitad por adelantado». Elena sintió el peso familiar de la impotencia. «Buscaré más turnos esta semana. Algo se nos ocurrirá». Notó la mirada de Javier, observando silenciosamente su lucha diaria. Por primera vez, se sintió incómoda con su presencia, consciente de las diferencias entre sus mundos, fuera quien fuera realmente. Esa noche, después de que Javier se marchara, Lucía la llamó. «Estuve investigando a tu misterioso amigo», dijo sin preámbulos. «¿Qué? ¿Por qué harías eso?», protestó Elena, aunque una parte de ella quería saber. «Porque te estás involucrando con alguien que claramente oculta algo», respondió Lucía. «Y acabo de descubrir que tiene una cita mañana en la oficina del director del hospital». «¿Una cita con el director? ¿Estás segura?». Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Completamente», afirmó Lucía. «Lo vi en la agenda cuando llevaba unos documentos. Javier Duarte, 9:00 AM». Elena pasó una noche intranquila, debatiéndose entre la confianza y la sospecha. A la mañana siguiente, llegó al hospital media hora antes de su turno. Desde un rincón discreto del vestíbulo, vio llegar a Javier. Para su sorpresa, no vestía su ropa habitual de trabajo, sino un pantalón de vestir y una camisa bien planchada. Lo siguió con la mirada hasta que desapareció en el ascensor hacia la dirección. Algo definitivamente no cuadraba. Durante todo su turno, Elena estuvo distraída. Cuando finalmente tuvo un descanso, Lucía la interceptó en la cafetería con los ojos brillantes de excitación. «No vas a creer lo que encontré», susurró, deslizando su teléfono sobre la mesa. «Busqué su nombre en internet anoche». En la pantalla apareció un artículo de la revista Arquitectura y Negocios. La foto mostraba a Javier, perfectamente vestido con traje, sonriendo junto a otros ejecutivos. El titular rezaba: «Javier Duarte, el visionario detrás de Constructora Horizonte, presenta proyecto sustentable en Bogotá». ¿Constructora Horizonte? Elena sintió un nudo en el estómago. «Es una de las más grandes del país». «No solo eso», continuó Lucía, deslizando a otra noticia. «Hace 4 meses, uno de sus edificios en Cali presentó problemas estructurales. No llegó a derrumbarse, pero hubo que evacuar a todos los residentes». Elena recordó las vagas explicaciones de Javier sobre su traslado a Medellín. Todo comenzaba a tener sentido, pero al mismo tiempo, nada lo tenía. ¿Por qué un empresario exitoso trabajaría como albañil en una construcción?, murmuró Elena, más para sí misma que para Lucía. «Esa es la pregunta del millón», respondió su amiga, «y pienso averiguarlo». Esa tarde, cuando Javier la esperaba a la salida como habían acordado, Elena fingió normalidad. Caminaron hasta un parque cercano, donde él había preparado una pequeña sorpresa. Un picnic sencillo. «Pensé que te vendría bien relajarte un poco», explicó, extendiendo una manta bajo un árbol. Elena observó los detalles. El pan recién horneado, las frutas cuidadosamente cortadas, el pequeño termo de café. Era un gesto dulce y considerado que contrastaba con la imagen de un empresario manipulador. Mientras comían, Elena estudió sus manos. Tenían callosidades reales, propias de alguien que trabaja en construcción. No eran las manos de un ejecutivo que solo firma papeles. «Javier», comenzó, decidida a obtener respuestas, «¿qué es realmente lo que buscas en Medellín?». Él la miró largamente antes de responder. «Sinceridad, claridad.
Entender cosas que desde una oficina no se pueden ver. ¿Y yo? ¿Qué soy en todo esto? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Tú eres lo inesperado, Elena. La persona que me recordó por qué comencé este camino. Había una verdad en sus palabras que Elena podía sentir, pero también muchos vacíos. Mientras tanto, Lucía había tomado una decisión impulsiva. Usando la dirección que encontró en Internet, tomó un taxi hasta una zona exclusiva de El Poblado. Ante ella se alzaba un elegante edificio de apartamentos. Preguntó por Javier Duarte, y para su sorpresa, el portero la anunció sin cuestionar. Evidentemente, Javier sí vivía allí. Subió hasta el penthouse con el corazón acelerado. No sabía exactamente qué diría, pero estaba determinada a proteger a Elena. Cuando la puerta se abrió, Lucía quedó momentáneamente sin palabras. El apartamento era espacioso y elegante, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de Medellín. Nada que ver con la vida sencilla que Javier pretendía llevar. Sabía que alguien eventualmente descubriría la verdad, dijo él, invitándola a pasar. Solo esperaba tener más tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para seguir engañando a Elena? Lucía no ocultó su indignación. Javier suspiró profundamente. No es lo que piensas. ¿No? Porque parece que un millonario está jugando al pobre para... ¿Qué exactamente? ¿Divertirse con las dificultades ajenas? La expresión de Javier se endureció. Nunca he jugado con Elena ni con nadie. Si quieres saber la verdad, siéntate. Te lo explicaré todo. Durante la siguiente hora, Javier reveló su historia. Después del incidente en Cali, descubrió irregularidades en los materiales utilizados. Sus supervisores aseguraban que todo estaba en regla, pero él no quedó convencido. Decidí investigar personalmente, explicó. Me integré como trabajador en diferentes obras para ver qué estaba pasando realmente. Los obreros no hablarían con el jefe, pero sí con un compañero. ¿Y qué descubriste?, preguntó Lucía, comenzando a entender. Que hay proveedores entregando materiales de menor calidad, que algunos supervisores ignoran protocolos de seguridad para cumplir plazos, que los trabajadores tienen miedo de denunciar porque necesitan el empleo. Javier mostró a Lucía documentos y fotografías que había recopilado. Su investigación era genuina y los problemas graves. ¿Por qué no simplemente contrataste investigadores?, cuestionó ella. Lo intenté. Recibieron informes perfectos, sin irregularidades, respondió con amargura. El dinero compra silencio. Lucía comenzaba a creerle, pero quedaba un punto importante. ¿Y Elena? ¿Dónde encaja en todo esto? Elena fue inesperada. Por primera vez, Javier pareció vulnerable. Conocí a muchas personas durante estos meses. Nadie me trató como ella, sin esperar nada a cambio. Estás enamorándote de ella, afirmó Lucía observando su reacción. Javier no lo negó. Por eso no le he dicho la verdad. En mi mundo, la gente se acerca por interés. Con Elena, por primera vez, soy simplemente Javier. Pero le estás mintiendo, insistió Lucía. Y cuando lo descubra, porque eventualmente lo hará, se sentirá traicionada. Lo sé, admitió él, y cada día se vuelve más difícil decírselo. Lucía se levantó, lista para marcharse. En la puerta, se volvió hacia él con expresión seria. Tienes una semana para decirle la verdad, o lo haré yo, advirtió. Elena merece honestidad, especialmente de alguien que dice apreciarla. Mientras el ascensor descendía, Lucía se preguntó si había hecho lo correcto. La situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. Javier no parecía tener malas intenciones, pero las buenas intenciones con frecuencia causaban el mayor daño. Esa misma noche, Elena llamó a Lucía, su voz quebrada por el llanto. Valentina está en el hospital, dijo entre sollozos. La infección dental se complicó. Necesita tratamiento especializado urgente y no tengo cómo pagarlo. Lucía cerró los ojos, sintiendo el peso de la información que ahora poseía. ¿Debería decirle a Elena sobre Javier ahora? ¿O esperar a que él cumpliera su promesa? Voy para allá, respondió finalmente. Y Elena, creo que todo va a resolverse pronto. La sala de espera del hospital estaba casi vacía cuando Lucía llegó. Encontró a Elena con la mirada perdida, sosteniendo un vaso de café frío entre sus manos temblorosas.
¿Cómo está Valentina?, preguntó Lucía, sentándose junto a ella. Estable por ahora. Le están administrando antibióticos intravenosos, respondió Elena con voz apagada. Pero necesita cirugía maxilofacial. Son casi 4 millones de pesos, Lucía. No tengo ese dinero. Lucía tomó las manos de su amiga. ¿Has hablado con Javier? Elena negó con la cabeza. No quiero arrastrarlo a mis problemas. Apenas nos conocemos. Pero te ha buscado todos estos días. ¿No crees que le importas? Me importa lo suficiente como para no convertirme en una carga financiera para él, respondió Elena con firmeza. Además, él también tiene sus luchas. No gana mucho como obrero de construcción. Lucía contuvo el impulso de revelar la verdad. No era el momento ni el lugar. Ve a descansar un rato, sugirió. Yo me quedaré con Valentina. No puedo. Mi turno empieza en 3 horas. ¿Vas a trabajar? Elena, llevas más de 24 horas despierta. Necesito el dinero, respondió simplemente, como si eso explicara todo. En ese momento el teléfono de Elena sonó. Era Javier. Hola, contestó ella, intentando que su voz sonara normal. Elena, ¿dónde estás? Pasé por tu apartamento y no había nadie. La preocupación en su voz era evidente, y Elena sintió una punzada de culpa por no haberle avisado. Estoy en el hospital. Valentina tuvo una complicación con su infección dental. Voy para allá, respondió él inmediatamente. No es necesario, de verdad. Pero Javier ya había colgado. Media hora después, apareció en la sala de espera. Al ver su rostro exhausto, se acercó y, sin decir palabra, la abrazó. Elena, quien había mantenido la compostura todo este tiempo, finalmente se quebró. No sé qué hacer, confesó entre lágrimas. He solicitado préstamos, pero con mi sueldo ningún banco quiere arriesgarse. Javier la escuchó atentamente mientras ella explicaba la situación médica de Valentina. Lucía observaba la escena, notando la genuina preocupación en sus ojos. Tal vez sus intenciones eran sinceras después de todo. Déjame hablar con el médico, ofreció Javier finalmente. ¿Para qué?, preguntó Elena confundida. Conozco a alguien que trabaja con una fundación de salud, improvisó rápidamente. Quizás puedan ayudar. Antes de que Elena pudiera protestar, Javier ya se dirigía hacia la estación de enfermeras. Lucía aprovechó para seguirlo. ¿Qué estás tramando?, le preguntó en voz baja. Voy a ayudarla, respondió simplemente. Sin decirle quién eres realmente. Javier se detuvo pasándose una mano por el cabello con frustración. Si le digo ahora, pensará que le ofrezco dinero por lástima o algo peor. Necesito hacer esto discretamente. Estás cavando tu propia tumba, advirtió Lucía. Cuanto más tiempo pase, más difícil será. Lo sé, admitió él, pero ahora lo importante es Valentina. 2 horas más tarde, el director del hospital personalmente buscó a Elena. Javier misteriosamente había desaparecido, excusándose con una llamada urgente. Señorita Rojas, tengo buenas noticias, anunció el director. Su hermana ha sido seleccionada para el programa de atención especializada que patrocina la Fundación Duarte. San Fundación Duarte, repitió Elena, el apellido resonando en su mente. No he aplicado a ningún programa. A veces los médicos tratantes recomiendan casos, explicó el director vagamente. Lo importante es que todos los gastos médicos de su hermana serán cubiertos por el programa. Elena estaba atónita. Debe haber un error. Estas ayudas no aparecen de la nada. Le aseguro que no hay error, insistió el director. La Fundación Duarte se especializa en casos como el de su hermana. Es una gran oportunidad. Mientras firmaba los documentos necesarios, Elena no podía sacudirse la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo. ¿Duarte? ¿Como Javier Duarte? ¿Sería posible que...? Sus sospechas crecieron cuando, al día siguiente, se encontró con 2 administradores del hospital discutiendo en voz baja cerca de la máquina de café. Es inusual que el mismo Duarte haya llamado por el caso, decía uno. Normalmente solo recibimos la documentación de la fundación. No voy a cuestionar cuando el dueño de Constructora Horizonte se interesa personalmente, respondió el otro, especialmente considerando la donación que prometió para la nueva ala. Elena se quedó paralizada. Constructora Horizonte, Javier Duarte. Todo encajaba de manera dolorosamente clara. Durante su turno, trabajó mecánicamente.
su mente procesando toda la información. Javier no era un simple obrero de construcción, era el dueño de Constructora Horizonte. Un millonario que, por alguna razón incomprensible, había fingido ser alguien más, alguien que había mentido desde el principio. Y ella, ingenua, le había abierto su corazón. Cuando terminó su turno, encontró a Javier esperándola, como siempre. Llevaba su ropa de trabajo y una sonrisa que ahora le parecía falsa. «¿Cómo está Valentina?», preguntó él. «Mejor», respondió Elena secamente. «Milagrosamente, una fundación cubrirá todos sus gastos». «Eso es maravilloso», exclamó Javier con un entusiasmo que sonaba ensayado. «Sí, la Fundación Duarte», continuó Elena, observando cuidadosamente su reacción. «¿Te suena familiar ese nombre?». El rostro de Javier palideció visiblemente. «Elena, ¿puedo explicarlo?». «¿Explicar qué? ¿Que me has mentido todo este tiempo? ¿Que te burlaste de mis problemas económicos mientras podías resolverlos con una llamada telefónica?». «No es así», protestó Javier. «Nunca quise burlarme de ti». «Entonces, ¿qué querías?». La voz de Elena temblaba de ira y dolor. «¿Qué juego estabas jugando, Javier? ¿O debería llamarte señor Duarte, el magnate de la construcción?». Javier intentó acercarse, pero ella retrocedió. «Por favor, escúchame», suplicó. «Mis motivos no eran lo que piensas». «Ya no sé qué pensar», respondió Elena. «Solo sé que cada momento, cada conversación que tuvimos, estaba basada en una mentira». «Los momentos fueron reales», insistió él. «Mis sentimientos por ti son reales». «¿Cómo puedo creerte ahora?». Elena se limpió una lágrima traicionera. «Gracias por ayudar a Valentina, pero no quiero volver a verte». Sin esperar respuesta, Elena se alejó, dejando a Javier solo en el pasillo del hospital. El mismo pasillo donde se habían conocido, donde ella le había ofrecido una toalla y su amabilidad. Ahora solo quedaban fragmentos rotos de confianza y el amargo sabor de la traición. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Elena finalmente dejó salir todo el dolor contenido. No solo lloraba por la mentira, sino por la ilusión que había comenzado a alimentar. Por primera vez en años, había permitido que alguien se acercara. Había empezado a soñar con posibilidades. Su teléfono sonaba insistentemente con llamadas de Javier. Después de la 10ª llamada, lo apagó. Lucía llegó 1 hora después con helado y una botella de vino. «Ya lo sabes», afirmó, más que preguntó. «¿Tú lo sabías?». El dolor en la voz de Elena era palpable. Lucía asintió con culpabilidad. «Lo descubrí recientemente. Le di un ultimátum para que te lo dijera él mismo». «¿Por qué no me lo dijiste inmediatamente?». «Porque él tiene sus razones, Elena. Razones que deberías escuchar antes de juzgarlo completamente». Elena negó con la cabeza, incapaz de procesar más información. «No puedo, Lucía, no esta noche». Mientras las amigas compartían el vino en silencio, al otro lado de la ciudad, Javier contemplaba la vista de Medellín desde su lujoso apartamento. Nunca se había sentido más solo en toda su vida. Pasaron 2 semanas en las que Elena evitó exitosamente cualquier encuentro con Javier. Se había sumergido en el trabajo, tomando turnos adicionales para distraerse. Valentina se recuperaba satisfactoriamente gracias al tratamiento especializado, pero notaba el estado anímico de su hermana. «¿Vas a contarme algún día qué pasó con Javier?», preguntó Valentina una tarde, mientras Elena cambiaba su vendaje. «No hay nada que contar», respondió secamente. «Vamos, Elena, no contestas sus llamadas, borras sus mensajes sin leerlos, y cada vez que menciono su nombre pareces a punto de romper algo». Elena suspiró, derrotada. «Me mintió, Vale. Todo este tiempo fingió ser alguien que no es. Un asesino serial, un estafador. Un millonario», respondió Elena, y procedió a contarle toda la historia. Valentina escuchó atentamente, y para sorpresa de Elena, no parecía compartir su indignación. «Déjame ver si entiendo», dijo finalmente. «Estás furiosa porque un hombre rico prefirió conocerte como alguien común, sin usar su dinero o posición para impresionarte». «Me mintió, Valentina». «Te ocultó información», corrigió su hermana. «¿Le preguntaste directamente si era dueño de una constructora?». «Sabes que no». «¿Y le diste oportunidad de explicarse cuando lo descubriste?». Elena guardó silencio, recordando cómo había huido de la conversación.
No estoy diciendo que estuvo bien lo que hizo, continuó Valentina con suavidad, pero quizás sus razones no eran tan terribles como piensas. No importan sus razones, insistió Elena. No puedo confiar en alguien que construyó nuestra relación sobre una mentira. ¿Y si esa mentira fue el único modo que encontró para tener algo auténtico en su vida? Las palabras de Valentina resonaron en la mente de Elena durante días. Se sorprendió a sí misma buscando noticias sobre Javier en Internet, descubriendo artículos que lo describían como un innovador en construcción sostenible y comprometido con causas sociales. Nada de esto encajaba con la imagen del empresario manipulador que había construido en su mente. Una mañana particularmente ocupada en el hospital, Elena fue llamada a la oficina del director. «Señorita Rojas», la saludó cordialmente. «La he convocado para discutir una oportunidad interesante». Sobre su escritorio desplegó los planos de lo que parecía ser una ampliación del hospital. Constructora Horizonte financiará una nueva ala especializada en atención a trabajadores sin seguro médico, explicó. Un proyecto revolucionario que combinará atención médica de calidad con programas de prevención y seguimiento. Elena observó los planos con interés profesional, a pesar de sí misma. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? El señor Duarte, específicamente, solicitó que usted forme parte del Comité Asesor de Personal Médico, respondió el director. Valoramos enormemente su experiencia y compromiso con los pacientes de escasos recursos. Elena sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la oportunidad era exactamente el tipo de proyecto con el que siempre había soñado participar. Por otro, sabía que era una estrategia de Javier para acercarse nuevamente. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió finalmente. «Por supuesto, pero no demore demasiado», advirtió el director. «Es una oportunidad única que beneficiará a muchas personas». Al salir de la oficina, Elena encontró a Lucía esperándola. «Ya te contaron del proyecto, ¿verdad?», preguntó su amiga. Elena asintió. «Javier está usando su dinero para manipularme. O tal vez está usando su dinero para hacer algo bueno inspirado por ti», contrarrestó Lucía. «Elena, creo que es momento de que escuches su versión. Si después de eso sigues pensando lo mismo, te apoyaré». Esa tarde, en un parque neutral lejos del hospital, Elena finalmente aceptó reunirse con Javier. Lo encontró sentado en una banca, con aspecto cansado y ojeras pronunciadas. Vestía ropa casual pero elegante, sin pretender ser quien no era. «Gracias por venir», dijo él cuando ella se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. «No estoy aquí por ti», aclaró Elena. «Estoy aquí por el proyecto del hospital». Javier asintió, aceptando sus términos. «Antes de hablar de eso, ¿me permitirías explicarte todo desde el principio?». Elena cruzó los brazos, pero asintió. «Hace 8 meses, uno de nuestros edificios en Cali presentó grietas estructurales», comenzó Javier. «Nadie resultó herido, pero cuando investigamos, descubrimos irregularidades en los materiales utilizados. Mis supervisores insistían que todo estaba en regla según los documentos». Elena escuchó sin interrumpir mientras Javier explicaba su decisión de infiltrarse como trabajador en sus propias obras para descubrir la verdad. «Encontré proveedores entregando materiales de menor calidad, supervisores ignorando protocolos de seguridad, trabajadores sin equipo adecuado», continuó. «Todo un sistema diseñado para maximizar ganancias a costa de la seguridad». «¿Y por qué no simplemente despediste a los responsables?», cuestionó Elena. «Eres el dueño». «Porque no era tan simple», explicó Javier. «Necesitaba pruebas concretas, entender cómo operaba todo el esquema. Y más importante, ganarme la confianza de los trabajadores para que me contaran la verdad». Elena comenzaba a entender, pero aún quedaba la pregunta fundamental. «¿Y yo? ¿Dónde encajo en todo esto? ¿También fui parte de tu investigación?». La expresión de Javier se suavizó. «Tú fuiste lo inesperado, Elena. El día del accidente estaba recopilando información sobre condiciones de seguridad cuando el andamio falló. No planifiqué terminar en el hospital, ni conocerte. Podrías haberme dicho la verdad después». «Lo intenté varias veces», admitió él. «Pero cada vez que encontraba el momento, veía cómo me tratabas, sin expectativas, sin pretensiones, y temía perder eso. En mi mundo,
La gente se acerca por lo que puedo darles o hacer por ellos. Contigo era simplemente Javier. Algo en su voz, en la vulnerabilidad de su confesión, resonó con Elena. Aún así me sentí traicionada, dijo ella. Compartí mis problemas económicos contigo mientras podías resolverlos con un chasquido de dedos. ¿Y si lo hubiera hecho, lo habrías aceptado? ¿O habrías pensado que intentaba comprar tu afecto? Elena guardó silencio, sabiendo que probablemente tenía razón. El proyecto del hospital, continuó Javier cambiando de tema, no es un intento de manipulación. Es el resultado directo de lo que aprendí estos meses. Los trabajadores de la construcción tienen los índices más altos de lesiones y el acceso más bajo a atención médica especializada. Le mostró el portafolio completo, un centro médico especializado en traumatología laboral, programas de rehabilitación física, atención psicológica para trabajadores con estrés postraumático tras accidentes y servicios para familias sin seguro. Quiero que lideres el programa de enfermería, explicó Javier. No por lo que siento por ti, sino porque he visto cómo tratas a cada paciente, sin importar su condición socioeconómica. Ese es exactamente el espíritu que necesita este proyecto. Elena estudió los documentos, impresionada a su pesar por la visión y alcance del proyecto. ¿Y si digo que no? El proyecto seguirá adelante, respondió Javier con sinceridad. Es demasiado importante para abandonarlo, pero sería mejor con tu participación. Se miraron en silencio por unos momentos. El sol comenzaba a ponerse, bañando el parque en tonos dorados. Necesito tiempo, dijo finalmente Elena, para procesar todo esto. Lo entiendo, respondió Javier levantándose. Tómate el tiempo que necesites. El proyecto y yo estaremos esperando. Antes de marcharse añadió, independientemente de tu decisión, quiero que sepas que cada momento contigo fue real. La única mentira fue mi ocupación, no mis sentimientos. Elena lo observó alejarse, con una mezcla de emociones contradictorias en su corazón. Por primera vez en semanas, la rabia y la decepción comenzaban a ceder espacio a la comprensión. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los planos del proyecto, Elena recibió un mensaje de Lucía. A veces las personas correctas llegan a nuestras vidas de maneras inesperadas. No dejes que el orgullo te impida reconocerlo. Quizás, pensó Elena, era momento de construir algo nuevo sobre los cimientos fracturados. La primera reunión del comité asesor para el nuevo ala hospitalaria fue tensa. Elena había aceptado participar profesionalmente, estableciendo límites claros con Javier. Su colaboración sería estrictamente laboral. El equipo se reunió en una sala de conferencias del hospital. Javier, vestido con un traje formal pero sobrio, presidía la mesa. Elena notó cómo los demás lo trataban con una mezcla de respeto y nerviosismo, algo que nunca había visto cuando lo creía un simple obrero de construcción. Buenos días a todos, comenzó Javier. Antes que nada, quiero aclarar que aunque Constructora Horizonte financia este proyecto, las decisiones médicas y operativas las tomarán ustedes, los profesionales de la salud. Elena observó con interés cómo Javier presentaba el proyecto. Hablaba con pasión sobre la necesidad de atención especializada para trabajadores, citando estadísticas y casos que evidentemente conocía de primera mano. El doctor Ramírez supervisará el área médica, continuó Javier, y la señorita Rojas coordinará el departamento de enfermería si acepta el cargo. Todas las miradas se dirigieron hacia Elena, quien se mantuvo profesional. Me gustaría revisar primero el alcance completo del proyecto antes de comprometerme, respondió. Javier asintió respetando su cautela. Por supuesto, los documentos completos están en las carpetas frente a ustedes. Durante las 2 horas siguientes, discutieron aspectos técnicos, presupuesto y cronograma. Elena participó activamente, aportando perspectivas desde su experiencia con pacientes de escasos recursos. Para su sorpresa, Javier valoraba genuinamente sus opiniones, incorporando varias de sus sugerencias inmediatamente. Al finalizar la reunión, el equipo comenzó a dispersarse. Elena recogía sus notas cuando Javier se acercó. Gracias por tus aportes, dijo con sinceridad. Especialmente la idea del programa de seguimiento domiciliario para pacientes sin transporte. Es algo que he deseado implementar desde hace tiempo,
respondió Elena manteniendo un tono profesional. Muchos trabajadores abandonan sus tratamientos porque no pueden permitirse faltar más días al trabajo. Lo sé, concordó Javier. Lo he visto personalmente estos meses. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Elena, comenzó Javier titubeante, sé que estableciste límites profesionales y los respeto, pero me preguntaba si podríamos hablar informalmente algún día. Quizás un café. No estoy lista para eso, interrumpió ella. Necesito tiempo. Entiendo, respondió él ocultando su decepción. El tiempo que necesites. En las semanas siguientes, Elena se sumergió en el proyecto. Diseñó protocolos de atención, seleccionó personal y participó en el diseño de los espacios de enfermería. Gradualmente, su entusiasmo profesional comenzó a superar sus reservas personales. Una tarde, mientras revisaba planos en una oficina temporal del proyecto, Lucía apareció con café. «¿Cómo va la colaboración con el millonario incógnito?», preguntó con una sonrisa. «Profesionalmente excelente», admitió Elena. «Es brillante y valora realmente el aspecto humano del proyecto». «Personalmente», Elena suspiró. «Mantenemos distancia, es lo mejor por ahora». «¿Estás segura?», insistió Lucía. «Porque lo he observado en las reuniones y ese hombre sigue completamente enamorado de ti». «No compliques las cosas», protestó Elena. «Las cosas ya son complicadas», respondió Lucía. «Solo creo que mereces permitirte ser feliz». Antes de que Elena pudiera responder, su teléfono sonó. Era Valentina. «¿Elena? Estoy en la construcción donde trabaja Jorge», dijo con voz temblorosa. Hubo un accidente. El corazón de Elena se aceleró. Jorge era el novio de Valentina, también trabajador de la construcción. ¿Está herido? No gravemente, pero necesita atención. El problema es que no tiene seguro y están dudando si trasladarlo al hospital. «Voy para allá», respondió Elena inmediatamente. Al colgar encontró a Javier en la puerta de la oficina. Por su expresión, era evidente que había escuchado la conversación. «Te llevo», ofreció sin preámbulos. Elena quería rechazar su ayuda, pero la urgencia de la situación pesó más. «De acuerdo». En el coche, Javier llamó por el manos libres a su abogado, dando instrucciones claras para que la constructora asumiera todos los gastos médicos de Jorge, sin importar en qué hospital fuera atendido. Elena lo observó de reojo, impresionada por su eficiencia y decisión. Al llegar a la obra, encontraron una escena familiar para ambos. Trabajadores nerviosos, un supervisor discutiendo sobre protocolos y responsabilidades, y Jorge, sentado en una improvisada área de descanso, con un corte profundo en el brazo y posible fractura. «Soy enfermera», se identificó Elena acercándose para examinar la herida. «Necesita puntos y una radiografía urgente». El supervisor parecía reticente. «Ya llamamos a la ARL, pero como está en periodo de prueba, el trámite puede demorar». «No hay tiempo para eso», interrumpió Elena. Javier, que hasta ese momento se había mantenido en segundo plano, dio un paso adelante. «Soy Javier Duarte, de Constructora Horizonte», se presentó con autoridad. «Este hombre irá al hospital ahora mismo y todos los gastos correrán por cuenta de mi empresa». El efecto fue inmediato. El supervisor palideció, reconociendo el nombre. «Señor Duarte, no sabía que vendría personalmente». «Evidentemente», respondió Javier secamente, inspeccionando las condiciones del lugar con ojo crítico, porque de saberlo, habría encontrado arneses de seguridad en buen estado y protocolos de primeros auxilios adecuados. Mientras los paramédicos finalmente trasladaban a Jorge, con Valentina acompañándolo, Elena observaba a Javier en acción. No era el empresario arrogante que había imaginado, ni tampoco el obrero sencillo que había fingido ser. Era una mezcla de ambos, alguien con poder que entendía las realidades del trabajo, alguien capaz de usar su posición para generar cambios inmediatos. De regreso al hospital, un silencio diferente, casi cómodo, se instaló entre ellos. «Gracias por actuar tan rápido», dijo finalmente Elena. «No me agradezcas. Es exactamente para esto que inicié todo este proyecto», respondió Javier. «Demasiados trabajadores quedan desprotegidos en momentos críticos». Elena lo miró con curiosidad. «Realmente te importa, ¿verdad? No es solo una estrategia de relaciones públicas. Me importa porque lo he vivido.
explicó Javier. Estas semanas trabajando como uno más me enseñaron lo que ningún informe ejecutivo podría mostrarme. Al llegar al hospital, caminaron juntos por el mismo pasillo donde se habían conocido meses atrás. Elena se detuvo repentinamente. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? Estabas empapado, sentado justo allí, señaló el lugar. Javier sonrió. ¿Cómo olvidarlo? Me ofreciste una toalla y la mitad de tu sándwich. Nadie había hecho algo así por mí quizás nunca. Era lo correcto, respondió Elena simplemente. Esa es la diferencia entre tú y muchas personas, Elena. Para ti, la compasión no es una elección consciente, es tu naturaleza. Sus miradas se encontraron, y por un momento, las barreras cuidadosamente construidas parecieron disolverse. Deberíamos verificar cómo está Jorge, dijo Elena rompiendo el momento. Claro, asintió Javier. Te acompaño. Mientras caminaban, Elena sintió algo diferente. La rabia y la desconfianza habían disminuido considerablemente, reemplazadas por una comprensión más profunda de quién era realmente Javier Duarte. Quizás, pensó, algunas mentiras eventualmente conducen a verdades más importantes. Esa noche, después de asegurarse que Jorge estaba estable y bien atendido, Elena tomó una decisión. Envió un mensaje a Javier. «Café mañana después de mi turno. Creo que es hora de hablar realmente». La respuesta llegó inmediatamente. «Estaré esperando donde nos conocimos». 6 meses después de la inauguración oficial del nuevo ala hospitalaria, Elena recorría los pasillos con una carpeta de reportes bajo el brazo. Como directora del programa de enfermería, había implementado protocolos innovadores que ya estaban siendo adoptados por otros hospitales de la región. El ala Nuevos Horizontes, como había sido bautizada, atendía diariamente a decenas de trabajadores de la construcción y sus familias. Las paredes, pintadas en tonos cálidos, exhibían fotografías de pacientes recuperados junto a sus historias de superación. Elena se detuvo frente a una en particular. Jorge, el novio de Valentina, sonriente después de su rehabilitación, ahora trabajando como instructor de seguridad laboral en Constructora Horizonte. «Es increíble lo que hemos logrado en tan poco tiempo», comentó Lucía, acercándose con 2 tazas de café. «A veces todavía no puedo creerlo», admitió Elena, aceptando el café. «Cuando pienso en cómo comenzó todo, con un millonario empapado y una enfermera compasiva», completó Lucía con una sonrisa. «Digno de una telenovela». Elena rió. Su relación con Javier había evolucionado gradualmente después de aquella conversación sincera 6 meses atrás. Comenzaron colaborando profesionalmente, luego compartiendo almuerzos casuales, hasta que finalmente ambos reconocieron lo inevitable. Habían construido algo valioso juntos, tanto personal como profesionalmente. «¿A qué hora llega Javier?», preguntó Lucía. «Dijo que a las 4. Quiere mostrarme algo antes de la reunión con el comité». «Misterioso como siempre», bromeó Lucía. «Te dejo entonces. Valentina pasará más tarde con los bocadillos para la celebración». Elena asintió, agradecida por tener a su hermana y mejor amiga apoyándola. Valentina se había recuperado completamente y ahora estudiaba odontología, inspirada por su propia experiencia como paciente. A las 4 en punto, Elena recibió un mensaje de Javier. «Te espero en el pasillo este, donde comenzó todo». Intrigada, Elena se dirigió hacia la zona más antigua del hospital, la que aún no había sido renovada. En el famoso pasillo de paredes verde agua, encontró a Javier esperando. Vestía un traje informal y sostenía un pequeño portafolio. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Elena con curiosidad. «Quería mostrarte los planos para la renovación de esta sección», explicó Javier, abriendo el portafolio. «Será la fase final del proyecto». Elena examinó los diseños, impresionada por la atención a detalles, áreas de descanso para familiares, habitaciones más acogedoras, espacios para el personal médico. «Es perfecto», comentó. «Pero ¿por qué querías mostrármelo específicamente aquí?». Javier sonrió, tomando suavemente su mano. «Porque este pasillo no solo es donde comenzó nuestro proyecto, es donde comenzó nuestra historia». Elena miró a su alrededor, recordando. Justo allí, empapado y vulnerable, un supuesto obrero de construcción había capturado su atención y eventualmente su corazón.
Han pasado tantas cosas desde entonces, reflexionó Elena. Exactamente, asintió Javier. Y quiero que este lugar sea un recordatorio de cómo algo hermoso puede nacer de circunstancias imperfectas. Sacó del portafolio una placa pequeña que decía «Ala Elena Rojas», donde la compasión transforma vidas. Elena la tomó sorprendida. ¿Van a nombrar esta sección en mi honor? Si aceptas, confirmó Javier, fue aprobado unánimemente por la junta directiva. Los ojos de Elena se humedecieron. Es demasiado. Es apenas suficiente, contradijo Javier. Tu visión ha sido el corazón de este proyecto. Se miraron en silencio por un momento, el pasillo vacío como testigo de su historia compartida. Hay algo más que quería preguntarte, continuó Javier, repentinamente nervioso. Algo que he pensado durante meses. Elena lo miró expectante, notando el cambio en su voz. Javier respiró profundo y tomó sus manos. Elena Rojas, comenzamos con mentiras y desconfianza, pero construimos algo real y valioso. Me enseñaste que la riqueza verdadera está en cómo tratamos a los demás, no en lo que poseemos. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja. No pretendo ser perfecto, ni prometo que será fácil, continuó. Pero te prometo honestidad, respeto y compromiso cada día. ¿Te casarías conmigo? Elena contempló el anillo, sencillo pero elegante, como su relación, sin ostentaciones innecesarias, pero con una solidez indiscutible. Sí, respondió con voz firme. Construyamos este futuro juntos. Cuando se besaron, Elena pensó en el largo camino recorrido, desde la enfermera agotada que apenas sobrevivía económicamente hasta la directora de un programa revolucionario, desde la desconfianza total hasta este momento de compromiso absoluto. Más tarde, mientras celebraban con Valentina, Lucía y el equipo del hospital, Elena observó a Javier conversando animadamente con algunos trabajadores que habían sido pacientes. No era el millonario distante ni el obrero fingido. Era simplemente Javier, un hombre que había encontrado su propósito y su corazón en el lugar más inesperado. ¿Feliz?, preguntó Lucía, acercándose con una copa de champán. «Completa», respondió Elena. ¿Quién hubiera pensado que aquel día, ofreciendo una simple toalla a un hombre empapado, estaba cambiando el rumbo de tantas vidas? El poder de la compasión, asintió Lucía, o quizás simplemente el poder del amor. Elena sonrió mirando el anillo en su dedo. La historia que había comenzado con una mentira culminaba ahora en la verdad más profunda. A veces, ayudar a un desconocido puede transformar no solo su vida, sino también la tuya propia. Por los nuevos comienzos, brindó Javier acercándose y rodeando su cintura, y por los círculos completos, completó Elena, entrelazando sus dedos con los suyos. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre Medellín, igual que aquel primer día. Pero esta vez, ninguno de los dos tendría que enfrentarla solo.